No, grábalo, todos los viernes grábalo, Miguel. Ya está grabando, muy bien. Pues vamos a hacer el estudio, cómo hacer un devocional, y primeramente, pues, muchas veces, pues, hemos oído decir que es necesario tener un devocional diario, o sea, hemos escuchado, ¿no? Pero el primer problema con el que nos encontramos es que no sabemos lo que es eso, o sea, ¿qué es un devocional? Pero el micrófono de tu compu. Pero el micrófono de tu compu. Ahí está. Se metió un poquito el ruido. Ahí está. Por favor, no cierren sus micrófonos para que no tengamos regreso. Entonces decíamos que, pues, que un devocional, ¿no? Pero el problema con el que nos encontramos es que no sabemos lo que es eso. O sea, ¿qué es un devocional? ¿Es un tiempo de estudio de la palabra? ¿O es solo un tiempo de lectura? ¿O es un tiempo de oración? Y otra pregunta que es importante, o sea, ¿cómo se hace un devocional diario? Y esto es lo que vamos a tratar de contestar brevemente en los siguientes párrafos, ¿no? Es lo que vamos a analizar. Primeramente, la primera pregunta que surge, ¿qué es un devocional diario, no? O sea, un tiempo devocional es básicamente un tiempo de comunión con Dios. Un tiempo especial que apartamos para escuchar a Dios y platicar con Él. ¿Sí? ¿Esto cómo se hace? O sea, eso se hace a través de, primeramente, la oración y la lectura de su palabra. Pero tal vez la característica más importante de un devocional y lo que lo diferencia de un tiempo de lectura es que un tiempo devocional tiene su énfasis en la aplicación práctica de lo que Dios está diciendo. Yo lo asocio un poquito, recuerden que ahorita terminamos de estudiar el método inductivo, se acordaban de los 3 pasos, la observación, la interpretación y la aplicación. El devocional hace énfasis en qué? En la aplicación práctica, ¿no? En cómo vamos a llevar a la práctica lo que nosotros entendamos en nuestro tiempo devocional, ¿no? Uh-huh. Entonces, el énfasis es ahí, ¿no? O sea, es decir, un devocional me permite tener instrucciones precisas de lo que Dios está diciendo, no solo conocimiento intelectual de lo que Dios dice o es, no solo adentrarme en su carácter o en su naturaleza, sino pasos concretos que me ayudan a cumplir la voluntad de Dios. Entonces nos estamos dando cuenta que el énfasis, ¿dónde está? En la aplicación práctica, ¿no? Sí, por ejemplo, en el método inductivo veíamos que observábamos el texto detenidamente, lo interpretábamos y ya posteriormente veíamos la aplicación. En el devocional vamos a ir directamente ¿a qué? A la aplicación, y ahorita vamos a ver cómo vamos a llevar a cabo esto, ¿no? Así también como la relación de amistad entre dos personas crece a medida que uno comparte con él más actividades, más secretos, más cosas en común, más tiempo de conversaciones, risa y llanto. De la misma manera, mi relación con Dios se fortalece en mis tiempos devocionales. En esos momentos a solas con Dios es cuando mi confianza en Él va creciendo porque lo conozco. O sea, lo conozco personalmente cada día un poco más. Entonces estamos viendo que esto es cada día, o sea, como diario. Este texto se los voy a enviar íntegro en PDF para que ustedes lo tengan y lo analicen, ¿no? Ahorita lo vamos a comentar y vamos a ver un ejemplo práctico de cómo es esto. Dice, en estos momentos a solas con Dios es cuando mi confianza en Él va creciendo porque lo conozco personalmente cada día un poco más, ¿no? No solo conocer de Él, sino conocerlo a Él. ¿Sí? Esto es lo importante. Además, en mis tiempos devocionales diarios es cuando recibo instrucciones claras sobre las dudas que tengo. Por favor, ahí si alguien tiene su Biblia, en Santiago 1:5, ¿qué dice, por favor? ¿Lo tienes ahí? A ver, por favor. A ver, ¿alguien lo tiene? Si no, lo leemos aquí. Santiago 1:5. En Santiago 1:5 dice la palabra de Dios, dice, y si alguno de vosotros, perdón,
Adelante, adelante. Si lo tiene, adelante, por favor. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Sí? Entonces, recibo instrucciones claras sobre la duda que tengo, ¿no? Si alguno dice, tiene falta de sabiduría, entonces él nos va a dar instrucción clara, ¿no? También, por ejemplo, recibo advertencias de parte de Dios si es que estoy desviándome del camino. En Proverbios 3, 5 y 6 dice así, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apartes fíate de Jehová de todo tu corazón y no te, se me fue. No en tu propia prudencia. Si no te, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Perdón, se me traslapó un poco el versículo. ¿Sí? Entonces en Proverbios nos está guiando si nos desviamos del camino. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Perfecto. También recibo ánimo si estoy decayendo en el espíritu. Por favor, en Salmos 119, versículo 92, por favor. Sí, Salmo 119, 92, ¿qué dice? ¿Por ahí alguien lo tiene? Dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Entonces recibimos ánimo, ¿no? Estamos decayendo en el espíritu. ¿Sí? O también dice, o cuando puedo recobrar esperanza si es que me siento perdido o desconsolado. Por ejemplo, en Romanos 15, 4, ¿qué es lo que dice? Romanos 15, 4, dice la palabra de Dios. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza, ¿no? Entonces, estamos, nos está dando esperanza si es que me siento perdido o desconsolado, ¿no? Y en realidad nos va a sorprender la cantidad de veces que en nuestros devocionales diarios Dios nos va preparando para una prueba, puede ocurrir, ¿no? O nos da algunos versículos que es necesario que los compartas con alguien que está viviendo alguna situación complicada, ¿no? De repente en algún devocional podemos estar haciendo nuestro devocional y Dios nos está preparando para algo que puede venir. O probablemente nos está dando una palabra para alguien que en su momento la va a necesitar. De repente en nuestro devocional estamos estudiándolo, estamos analizándolo, y en el momento preciso Dios nos lleva a ese tiempo devocional que tuvimos hace una semana, hace 15 días, y esa palabra nos la da ya sea para alguien o para prepararnos para algún momento de prueba, ¿no? Muy bien. La pregunta, ¿por dónde empezamos? ¿Sí? Tal vez nos ayude a seguir estas sugerencias. Vamos a ver algunas sugerencias. Primeramente, ¿cómo vamos a empezar? O sea, determinar una hora fija para hacer un devocional y apegarnos a ese horario. O sea, no intentes hacer tu devocional en tu tiempo libre, porque lo más seguro es que nunca encontrarás ese tiempo, ¿no? O sea, decir, pues ahorita que tengo tiempo, pues me voy a poner a hacer un devocional. No, hay que fijar una hora determinada, ¿no? Y ahorita vamos a ver en qué momento ese puede ser el adecuado, ¿no? O sea, si agendamos programas, dice, si agendas programas y respetas cada día el tiempo que vas a utilizar para tu devocional, optimizarás cada uno de tus encuentros con Dios. Esto va a ser más, ¿sí? O sea, va a ser más óptimo, vamos a estar más, va a ser mejor, se puede decir. Ahora, para hacer nuestro devocional, ¿qué tenemos que elegir? O sea, primero elegir un libro. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. Mari sí sabe. 66 libros, ¿no? Entonces vamos a escoger un libro. La recomendación no vayan a escoger Apocalipsis, ¿no? Porque voy a hacer mi devocional de Apocalipsis. Espérate, no. O sea, algo más, ¿sí? O algo del Antiguo Testamento así muy, muy fuerte. Puede ser, pero tal vez cuando ya estamos un poco más compenetrados, ¿no? Pero la recomendación sí tomar un libro del Nuevo Testamento, ¿sí? Y empezar por ahí, ¿no? Un evangelio, algún libro
de las escrituras de Pablo, o Hechos, no sé. En cualquier parte Dios nos puede hablar, ¿no? Pero vamos a empezar por lo más ligero, se puede decir, ¿no? Y en ese libro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Elige un libro y haz tu devocional en él desde el principio hasta el final. O sea, no vamos a tomar un libro y leemos una partecita y nuestro devocional lo vamos a hacer en otro libro y después nos vamos, no. Si tomamos por decir Lucas, el Evangelio de Lucas, pues empezamos el devocional hasta que terminemos Lucas. Y si seguimos con nuestro devocional, pues tomamos Corintios, por decir algo. O tomamos Gálatas, ¿no? Entonces, tomar un libro y desde el principio hasta el fin. ¿Correcto? O sea, no es recomendable que simplemente abras tu Biblia al azar cada día, porque corres el riesgo de pasar por alto aspectos importantes del contexto y hacerle decir a la Biblia cosas que en realidad no dice. ¿Sí? O sea, si andamos de aquí para allá y de repente pues no nos vamos a ubicar, ¿no? En lo que Dios nos está hablando en su contexto, ¿correcto? Muy bien. Por ejemplo, dice, ¿cómo leerías una carta de amor? Empezarías por el comienzo y poco a poco leerías, con calma hasta el final. O sea, ¿no es verdad esto? La Biblia es una carta de amor que Dios te escribió. Así que toma un libro por el comienzo y sigue en él hasta el final, ¿no? La recomendación es esa, de principio a fin. Un libro de principio a fin. No de decir que hoy leo el capítulo 1 y me salto al capítulo 10 y luego me regreso al... No. O sea, llevar una secuencia, ¿no? De principio a fin. Muy bien. Ahora, otro punto importante, elegir un lugar fijo en tu casa. Un lugar donde no seas interrumpido por nada ni nadie y haz de ese lugar tu espacio especial donde siempre te encontrarás con Dios. Eso te ayudará a no distraerte y perder el tiempo buscando dónde acomodarte para hacer tu devocional. ¿Correcto? O sea, necesitamos un lugar fijo, un espacio, si puede ser privado mejor, donde no vamos a recibir ninguna interrupción, ¿no? Y eso es importante porque sí, nos ayuda mucho en ese sentido, ¿no? Cualquier distracción, pues nos saca de estar en esa comunión, ¿no? En ese entender la palabra de Dios y buscar el propósito principal que es la aplicación práctica de su palabra, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo, hasta qué punto, ¿no? Otro punto dice, ten listas todas las cosas que vas a necesitar. ¿Qué vamos a necesitar? Una Biblia, obviamente, un cuaderno, un lápiz, sacapuntas, etcétera. Todo lo que vas a necesitar. No que voy a empezar mi devocional, ay, pero no tengo mi pluma, no tengo mi lápiz, no tengo mi cuaderno. No, tener todo listo para que en el momento preciso pues podamos tener toda la herramienta ahí, ¿no? Ahora dice, guárdalas en el lugar donde siempre hagas tu devocional. Y, o sea, tenemos que tenerlas en un lugar listo, ¿no? El tener todo listo evitará tener que levantarte a buscar algo que hubieras olvidado y así poder seguir concentrado en lo que Dios te va diciendo sin distracciones, ¿no? Tenemos que ponernos atentos. Ahora vamos a comenzar, ¿no? Lo primero que debes hacer es elegir un libro de la Biblia, ya lo habíamos hablado, ¿no? Si es la primera vez que haces un devocional, tal vez lo mejor sería comenzar con algo del Nuevo Testamento, es la recomendación que les daba, ¿no? Por ejemplo, uno de los evangelios. En todo caso, ora para que Dios te dirija al libro en el que Él quiere hablarte. ¿Sí? En oración, decirle, a ver, ¿dónde me quieres tú hablar, Señor? ¿Sí? Y entonces ya te puede decir, no, pues Gálatas o Hebreos, ¿no? De repente Hebreos es fuerte, ¿no? En Hebreos los devocionales es muy, muy bueno. El primer paso, ¿cuál va a ser el primer paso que vamos a tomar? El primer paso es la oración. ¿Sí? Una vez que hemos elegido un libro, o sea, pongamos como ejemplo que elegimos el Evangelio de Marcos, ¿no? Y ahí vamos a centrar nuestro ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es orar para pedir a Dios que nos ayude a escucharle y que podamos ver cuál es su voluntad. Haz una oración corta, o sea, no se trata de que voy a empezar mi devocional y me aviento media hora orando, no. O sea, una oración cortita, ¿no? Hasta menos de un minuto. Señor, muéstrame
¿Qué me quieres decir tú en este momento, en esta mañana y en este y punto, ¿no? O sea, algo corto, ¿no? Y no es un momento de peticiones, ¿no? Sino de poner toda nuestra oración. No. Ese es otro momento, esa es otra cosa. Es lo que veíamos en el otro estudio, ¿no? La oración, cómo orar. Ahorita es un devocional, ¿no? Entonces, ¿y esto qué nos va a ayudar? Que nos ayude a recordar delante de quién nos estamos presentando, de quién te estás presentando y que alinee tu corazón con el de Dios, ¿no? Recuerda que esto no es tu tiempo de oración, es lo que les decía, ¿no? E intercesión por otras personas, sino que es el momento en que como un soldado te estás presentando delante de tu capitán a recibir órdenes e instrucciones, no a pedir favores, ¿correcto? El segundo paso, lee, marca y medita. Enseguida comenzamos a leer el capítulo que nos corresponda, en este caso el capítulo 1 del Evangelio de Marcos, y ahorita vamos a ver el ejemplo varias veces, lo vamos a leer varias veces, pero vamos a leerlo con un lápiz en la mano y marcando todo lo que nos llame la atención, ¿sí? Es decir, puede ser alguna frase que nos suene extraña o interesante, alguna palabra que se repita muchas veces, alguna actitud de un personaje determinado, alguna relación que haya de causa o efecto. O sea, si haces esto, sucederá aquello, sí, o sea, causa y efecto, ¿no? Si yo hago esto, pues, o hizo esto, pues sucedió tal, ¿no? O algunos contrastes que se puedan identificar, ¿no? Algo que contraste ahí de decir, a ver, esto como que pues, está contrastante, ¿no? A ver, y etcétera. Muchas cosas nos pueden llamar la atención en ese momento, ¿no? Entonces, tenemos que leer, marcar y meditar, ¿no? Bueno, el tercer paso, ¿sí? Es meditar. Bueno, en este momento te darás cuenta que hay algunas cosas que ya has marcado en tu Biblia, concretamente en esas porciones. Aquí una recomendación. Yo creo que sí es importante que si vamos a hacer un devocional, tengamos una Biblia exclusivamente para hacer nuestro devocional. ¿Para qué? Para que esa con toda confianza lo vamos a rayar, subrayar, sí, rayar, marcar, poner algo que nos llame la atención a un costado X, ¿no? Pero que sea exclusivamente para eso, ¿no? Y ahorita les voy a mostrar mi Biblia que uso yo para devocionales y para que más o menos, ¿no? Que exclusivamente para eso, ¿no? Y en este momento nos vamos a dar cuenta, bueno, ahí hay algunas cosas que ya se han marcado, ¿no? En tu Biblia. O sea, concéntrate en esas porciones, lo que ya se marcó, ¿no? Y aquí lo importante, pregúntale a Dios qué es lo que Él quiere decirte. O sea, todo el tiempo vamos a estar orando, ¿no? A ver, Señor, ya marqué esto y esto y esto, y preguntarle, o sea, ¿qué quieres decirme en este momento? Y elegir la que más te llame la atención. Va a haber algo que va a saltar en ese momento, ¿no? Que de repente va a surgir así más fuerte y eso nos va a llamar la atención, ¿no? Ahora, tomar un tiempo para meditar en esa porción. Hoy en día entendemos la meditación y aquí vamos a ver un contraste, ¿no? En la meditación como tratar de poner la mente en blanco, ¿no? Así como los lamas, ¿no? Que me pongo a meditar y todo en blanco, ¿no? Así, no, como que no pienso nada, no. Sí, pero la Biblia meditar es todo lo contrario. Es llenar mi mente de los pensamientos de la palabra, ¿no? Que fluya, ¿no? Que estoy meditando en qué me dijo, ¿no? Salmo 23, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará, y estoy meditando en eso, ¿no? El Señor, ¿quién me dice? El Señor, ¿qué es de mí? Es mi pastor. ¿Y qué me dice? Que si Él es mi pastor, nada me falta. Estoy meditando en eso, ¿no? Estoy constante en eso, ¿no? Ahora, repasar varias veces ese pasaje que llamó tu atención y pregúntate, ¿no? Repasar eso que me llamó mi atención. Las preguntas que vamos a hacer, ¿hay algo aquí que tengo que imitar? ¿Hay algo en este pasaje que tengo que evitar? ¿Me identifico con alguna actitud que aquí se menciona? Etcétera, ¿no? Hacer preguntas, preguntarme, ¿no? O sea, me estás diciendo qué tengo que evitar, qué tengo que imitar, me identifico yo con algo que el personaje o no sé, alguien está hablando y me identifico yo con esa actitud.
tal vez en sentido positivo o sentido negativo, ¿no? Entonces tenemos que meditar en eso. Y tal vez puedes, se puede convertir ese pasaje en una oración. Por ejemplo, el Salmo 1 podría ser así. Aquí un ejemplo. Señor, te ruego que apartes de mi oído de consejo de malos y guárdame para que no ande en camino de pecadores. No permitas que me siente con los encarnecedores, sino que tenga hambre y sed de tu palabra para que esta sea mi delicia. Quiero ser como un árbol que está firme porque tan. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos orando el pasaje, ¿no? También podemos convertir nuestra lectura en una oración, ¿no? Lo estamos orando. Pero toma tu tiempo, no trates de acelerar las cosas y llena este tiempo de meditación y oración. Recuerda, Dios quiere hablarte, ¿correcto? Ahora, vamos a poner un ejemplo en Marcos 1, ¿no? Y les voy a mandar el ejemplo, ahorita lo vamos a ver ya en físico para que ustedes lo analicen, ¿no? En ese capítulo, después de leerlo un par de veces, yo marqué, ¿no? Entre otras cosas, el versículo 18 y el versículo 20. Me llamó la atención la frase, le siguieron. Si alguien quiere ver, por favor, los versículos 18 y 20 de Marcos 1, por favor. Dice, y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remedaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Le siguieron, correcto. O sea, aquí nos llama la atención que esa frase le siguieron, porque se repite 2 veces en una porción muy pequeña, ¿no? Apenas 3 versículos. 2 veces se repite ¿qué? Le siguieron, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dice. Pues escribirlo en papel, ¿no? Dice, ahora voy a tomar esta porción y con ella voy a llenar la hoja y ahorita les voy a mostrar cómo es que tengo a continuación. Voy a tomar desde el versículo 16 porque ahí comienza esa escena. Es esta hoja, y esto es lo importante, esta hoja está basada en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Que dice así, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda esta hoja que vamos a hacer, donde vamos a hacer nuestra devocional, está basada en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Y ahorita vamos a ver cómo lo vamos a hacer. ¿Sí? Pongamos en claro un poco algunos aspectos de este pasaje. ¿De cuál? De 2 de Timoteo 3, 16, 17. Lo que 2 de Timoteo 3, 16, 17 me dice es que cualquier porción de la Biblia, porque dice que toda la escritura contiene el aliento de Dios. O sea, es inspirada, ¿no? Esto en el idioma original, esta palabra no tiene la connotación que hoy entendemos cuando decimos que tal o cual cosa nos ha inspirado. Es que me inspiró, ¿no? Así como que, ay, ¿no? Sino que hace referencia a que viene, ¿de dónde viene esto? De la respiración o el aliento, ¿no? O sea, no, inspirarme es que, ay, es que si le oigo un poema muy bonito me inspiró, ¿no? No, en el original dice, se basa en la respiración o el aliento, ¿no? Y que además tiene aplicaciones prácticas y no solo intelectuales, que dice que es útil para 4 cosas importantes: enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Ahora déjame profundizar en estas 4 cosas y cómo aplican en mi devocional. ¿Cómo va a aplicar estas 4 cosas en mi devocional, ¿no? Primero es enseñar, ¿no? La palabra de Dios me puede enseñar, o sea, marcarme un camino por el cual yo puedo caminar con la confianza de que no tendré problemas. Bueno, si comparamos esto con una carretera, diríamos que la palabra de Dios puede mostrarme o enseñarme los carriles, y si yo sigo en el carril que me muestra, sé que no tendré inconvenientes y llegaré a destino sin accidente, ¿no?
En mi devocional, en esta sección, anotaré los principios que la palabra de Dios me está marcando. Aquellas cosas que Dios espera de un verdadero creyente, los mandatos que encuentro en mi lectura, etcétera, ¿no? En este momento, cuando leemos, ¿qué me está enseñando, no? Y cuando me está enseñando, lo vamos a escribir ahí. ¿Qué me enseña, no? Pues que los discípulos le siguieron, ¿no? Me enseña que le siguieron, ¿no? Bueno. Ahora, la segunda palabra dice es redarguir. Eso suena medio raro, ¿no? Yo me peleé mucho tiempo con esa palabra, redarguir, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, redarguir es utilizar un argumento en contra. Pues es un sinónimo de rebatir. Pero en el lenguaje original esta palabra también quiere decir algo así como reprochar. Básicamente lo que Pablo quería decir cuando lo escribió esto a Timoteo es que la palabra de Dios es útil no solo para enseñarte, sino también para decirte en qué estás fallando o qué estás haciendo mal. Ya ven la importancia. Primero me enseña y posteriormente cuando me redarguye me está diciendo qué estoy haciendo mal, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. La Biblia no solo te muestra cómo debes caminar, sino que también claramente te expone cuando tu camino no es el correcto. Y eso pasa continuamente, ¿no? Si regresamos al ejemplo de la carretera, es como un oficial de tránsito que te dice, estás invadiendo un carril que no te corresponde. O sea, alguien está vigilando, está diciendo, estás mal, estás actuando mal. Vas en el camino, pero estás actuando mal. ¿Sí? O sea, esto está mal. Si sigues así, tendrás un accidente. Alguien te está advirtiendo, ¿no? Te está diciendo, no, espérate. Ahora, en mi devocional, en esta sección, anotaré claramente de qué manera estoy fallando en vivir de acuerdo a lo que acabo de aprender. Lo que me enseñó en este punto, uno de esta sección, o sea, lo que me enseñó anteriormente, ¿no? En el punto 1. O sea, aquí pondré cómo y cuándo me he salido del carril que Dios trazó para mi seguridad. ¿Correcto? Ahora vamos en el 2, ¿no? Dijimos que son 4. Ahora es el 3. Corregir. Y es útil para enseñar, de redarguir y sigue corregir. Esta palabra quiere decir restaurar a un estado recto o correcto, ¿no? ¿Sí? La palabra de Dios no solo me indica si me he desviado, además me ayuda a retomar el camino correcto nuevamente. Por ejemplo, seguimos en el ejemplo de la carretera, ¿no? En el ejemplo de la carretera me muestra dónde están las líneas pintadas y me ayuda a regresar al carril y continuar el camino, ¿no? O sea, primero me enseña, pero de repente me redarguye, me estoy desviando. Pero cuando me corrige, me regresa al carril para que yo continúe en el camino correcto, ¿no? En mi devocional, ¿qué es lo que voy a hacer? En esta sección anotaré qué necesito hacer para poner en práctica la voluntad de Dios, para aplicar lo que me enseñó en el inciso A de esta sección, o sea, en lo que me enseñó primero, ¿no? Y ahorita vamos a ver el ejemplo, ¿no? Es muy, muy claro. En el cuarto punto, digamos que eran 4, instruir en justicia, ¿no? La palabra de Dios no solo me enseña cómo quiere Dios que yo camine, no solo me dice si me estoy desviando de su camino y no solo me dice qué debo hacer para restaurar mi caminar. Además de todo eso, me da instrucciones claras y precisas para poder mantenerme en justicia, o sea, en el camino de Dios. Volviendo al ejemplo de la carretera, me da paso a paso instrucciones para no desviarme del camino. O sea, enciende los faros, no vayas tan deprisa, no mires el paisaje sino la carretera, o sea, no te vayas distrayendo, ponte lentes oscuros para evitar la resolana, o sea, te está dando instrucciones claras, ¿no? En mi devocional, en esta sección anotaré pasos concretos que debo seguir para poder cumplir lo que aprendí del inciso A, que no estaba haciendo. Y el inciso B, que es mi meta, y el inciso C debe ser pasos claros, prácticos y claramente verificables, ¿no? O sea, cosas claras, ¿no? No vamos a divagar y ahorita vamos a ver cómo es eso, ¿no? Ahora dice, evita poner pasos medios, etéreos o muy espirituales, ¿no? Por ejemplo, tengo que amar más, ¿no? O sea, de repente vas a escribir ahí, tengo que amar más, pero pues eso no es algo así como que muy concreto, ¿no? Porque ¿cómo defines amar o cómo mides tú el amar? ¿Sí? O sea, es algo así como que muy, muy etéreo, ¿no? Muy espiritual.
O, por ejemplo, necesito madrugar, ¿no? O tengo que perdonar. O sea, es algo así como que muy etéreo, muy espiritual, ¿no? Tenemos que ser más concretos y ahorita vamos a ver cómo. O necesito orar, ¿no? Así es. O voy a leer la Biblia más seguido, ¿no? En vez de eso, ¿qué necesitamos? Escribir una estrategia que que se pueda evaluar claramente. Cosas como voy a levantarme a las 6 de la mañana. O todos los días de las 2 de la tarde a las 2:30 voy a orar por mi esposa. O este domingo voy a dar una ofrenda de tanto a tal familia porque sé que lo necesita. O cosas tangibles, cosas que decimos, esto sí lo puedo hacer y puedo decir sí. O sea, no algo de que voy a armar más, pero a ver, ¿en qué medida? No, no, no. Voy a hacer esto y me voy a poner una meta, ¿no? O sea, de esa manera vas a poder evaluar si es que estás cumpliendo o no. Y creo que eso es importante, ¿no? Que seamos claros y decir, vamos a ver el ejemplo. Permítame compartir la pantalla. A ver. A ver, ¿alcanzan a ver ahí bien todos? Perfecto, muy bien. Entonces ahí estamos viendo, ¿verdad? ¿Sí vemos la hoja? Es un cuaderno, vemos que es una hoja de cuaderno, ¿no? Primeramente, ¿qué es lo que vamos a poner? Pues la fecha. ¿Y por qué es importante poner la fecha? Porque de repente la fecha nos va a guiar de que, por ejemplo, hoy, este día estoy haciendo mi devocional, pongo mi fecha. Y al día siguiente voy a hacer mi devocional, pongo la fecha. Pero de repente, si dejo de hacer mi devocional, pues las fechas me van a guiar en el momento en que dije, pues aquí dejé de hacer mi devocional, ¿qué tengo que hacer? Pues retomarlo. ¿Por qué? Porque tengo una guía, no una fecha. Ahora, al costado, en este costado vamos a poner, estamos tomando como ejemplo Marcos, capítulo 1, versículos de 16 al 20, ¿no? Primer paso que decíamos, ¿qué paso es importante? La oración, ¿no? ¿Sí? Primero oramos y ponemos ahí una palomita, ¿no? Ahora, nuestra hoja la vamos a dividir así, enseñar. Primero me enseña, me redarguye, me corrige y me instruye, ¿no? Son 4 pasos que en nuestra hoja vamos a poner, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice sigue porque esta persona, pues como que Dios le habló mucho en ese momento y pues él sigue, ¿no? Pero bueno, nosotros podemos, en cuestión de práctica, de repente nosotros vamos a hacer algo sencillo y más adelante pues Dios se puede ampliar y pues nuestro devocional puede ser muy enriquecedor, ¿no? Ahí me quiero bajar. Muy bien. Vamos a ver el primer paso, ¿no? Bueno, ya vimos que primero ponemos fecha, el capítulo del libro que estamos leyendo y la oración, ¿no? Que es importante. Una oración corta, decíamos, ¿no? Ahora, enseñar. Primero nos va a enseñar, nos dice, ¿cuál es el principio bíblico o mandato que me enseña la palabra? Primeramente, ¿qué me está enseñando, no? Ahora vamos a analizar aquí, dice, los discípulos consideraron más importante seguir a Jesús que cualquier actividad que estaban realizando. Dejando su seguridad económica, dejaron sus comodidades y su círculo de confort. Todo eso en el mismo instante en que Él los llamó. Recuerdan que vimos la palabra 2 veces repetida, le siguieron, ¿no? Entonces, eso es lo que me está enseñando en esta parte, ¿no? Ahora, podemos seguir escribiendo, dice, Dios quiere que lo siga Él por encima de todas mis actividades, aunque implique algunos sacrificios, sé que Él tendrá cuidado de mí, ¿no? Es lo que me está enseñando en ese momento. Si leemos el pasaje de Marcos 1, 16 al 20, ¿no? Muy bien, entonces ya pusimos todo eso ahí, es lo que me está enseñando. Es lo que yo al observar mi texto, fue lo que vi y fue lo que me enseñó en ese momento, ¿no? Entonces ya lo escribo ahí. Segundo paso, ¿no? Estamos viendo que está basado en qué? En 2 Timoteo 3, 16, 17, ¿no?
Entonces, el primero es enseñar. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar. El siguiente paso es redarguir. Vamos a ver abajo que es corregir e instruir en justicia. Muy bien. Entonces ya me enseñó. Vamos al siguiente paso, redarguir, ¿no? ¿En qué he fallado en vivir de acuerdo a ese principio? Primero, ¿cuál es el principio bíblico que me enseñó, ¿no? Lo que me enseñó. Ahora, redarguir, ¿en qué he fallado en vivir de acuerdo a ese principio? Ahora, ahí escribe, ¿no? Hay muchas cosas que he antepuesto a mi relación con Jesús. Por ejemplo, esta semana he visto demasiada televisión. Todas las noches llego a casa y lo primero que hago es encender la tele. Ni siquiera oro para darle gracias a Dios de que regresé con bien. ¿Qué está haciendo? Me está redarguyendo, ¿no? Luego me puse a chatear por 2 horas sabiendo que debía leer mi Biblia. El domingo no fui a la iglesia porque me salió un trabajo especial y me iban a pagar bastante bien, por eso preferí ir al trabajo y no a la iglesia. ¿Qué está pasando ahí? Que me está redarguyendo, ¿no? De decir, a ver, ¿qué estoy haciendo mal, ¿no? O sea, ¿en qué estoy fallando, ¿no? Para vivir de acuerdo a ese principio. ¿Sí? Entonces ahí ya me redarguyó, entonces yo escribo lo que me está redarguyendo en este momento, ¿no? Lo que me está mostrando en esta parte, en este pasaje, ¿no? Ahora, el siguiente paso que es corregir, ¿no? Bueno, ya me mostró que me enseñó algo, ahora me mostró que estoy haciendo algo que me aparta de ese principio que me enseñó, pero ahora me dice que me corrige, ¿no? Ahora, ¿qué necesito hacer para cumplir ese principio? De seguir, ¿no? De lo que nos está enseñando. Necesito ver menos televisión y programar mis tiempos de lectura y oración de manera más específica. Voy a escribir esos horarios en mi agenda y voy a sujetarme a ellos. Al corregir, ¿está haciendo qué? Está haciendo una aplicación práctica. Necesito hacer esto, voy a hacer esto, voy a dejar de hacer esto, ¿no? Y voy a dedicar más tiempo a, ¿sí? Necesito ver menos televisión y programar mis tiempos de lectura y oración de manera más específica. Voy a escribir esos horarios en mi agenda y voy a sujetarme a ellos, ¿no? Entonces ya es algo específico, ¿no? Ya es algo directo, ¿no? No decir es que voy a orar más o voy a leer mi Biblia. No. O sea, ya es específico, ya se está poniendo un horario, está diciendo ya la televisión, nada, necesito hacer esto, tal, y bien. Estoy corrigiendo, ¿no? Muy bien. El siguiente paso, decimos que es instruir, ¿no? La pregunta para instruir en justicia dice, ¿cuál es la estrategia que voy a seguir para cumplir el propósito que tengo que corregir? Pasos concretos, ¿sí? O sea, corregí esa actitud. Pero ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Dice ahí en el 1, aquí, se alcanza a ver un 1, dice, hacer una lista de los programas de tele que me gustaría ver. ¿Sí? O sea, esto sí lo voy a ver, pero nada más ¿no? No me voy a aventar toda la telenovela, y ya se terminó, y ahí sigue la otra, y luego la otra, y luego ya empezó el fútbol, y no. Me gusta este programa, sí lo voy a ver, pero específicamente, ¿no? Ahora, determinar los horarios de estos programas y ver que no sobrepasen las 2 horas diarias, ¿no? O sea, lo voy a ver, sí, pero pues no que no exceda que me aventé 3 horas ahí, ¿no? Y todo ese tiempo, o me aventé 5 horas en el Facebook, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Alguien tiene tiempo para eso, ¿no? O le dedica mucho tiempo a eso, ¿no? Ahora, por ejemplo, los casados, comunicarle a mi esposa esta determinación para que me ayude a cumplirla. Eso es importante, que alguien nos ayude a llevar a cabo esta instrucción, ¿no? ¿Sí? Ahora, algo que podemos hacer también, dice, voy a imprimir esos horarios y los pegaré al lado de la tele para que los recuerde cuando regrese del trabajo, ¿no? A mí me gusta mucho eso, no sé, por ahí visto en la pantalla, me gusta mucho pegar así cosas en la pared o aquí en el frente o todos lados porque me recuerda, ¿no? Lo estoy leyendo, lo estoy viendo, me está recordando eso, ¿no? Ahora dice, en esas hojas con horarios, también voy a agendar mis tiempos de lectura para organizar mi programa de lectura. Voy a comenzar a seguir el plan de lectura que me guíe con este propósito. Es bueno tener un plan de lectura, ¿no? Es decir,
posteriormente la invitación este 1 de enero vamos a comenzar, ¿sí? El programa de leer la Biblia en un año, la Biblia completa en un año. Entonces vamos a tener una agenda, ¿sí? Un programa de lectura más bien por el cual vamos a seguir ese y sería también bueno hacer nuestro devocional en ese sentido, ¿no? Pero bueno, ahora, otra cosa importante, no voy a encender la computadora después de las 9 de la noche y voy a platicar con mi esposa lo que Dios me dijo en mi devocional y en mis tiempos de lectura. Podemos leer en ese tiempo juntos un proverbio cada día, ¿no? O sea, compartir con alguien lo que Dios nos está mostrando en nuestro devocional, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Este es el ejemplo, ¿no? Ahora, en el último paso que tenemos que hacer, empezamos con oración. ¿Cómo debemos de terminar? Pues terminar con oración, ¿no? Termina tu devocional con una oración, pero ten en cuenta lo que Dios te acaba de decir. O sea, vamos a explicar esto un poquito más. ¿Alguna vez has estado contándole a alguien algún asunto importante y cuando terminas de hablar la otra persona simplemente te cambia de tema o te interrumpe para preguntarte algo que no tiene nada que ver con lo que le platicas? Es que en realidad esa persona no estuvo escuchando lo que tú le decías, sino que se quedó enganchada en algún pensamiento suyo, ¿no? A veces nos sucede lo mismo con Dios. Él nos habla en nuestro devocional sobre obediencia, por poner un ejemplo, y en mi oración final yo le pido que me dé un aumento de sueldo, ¿eh? O sea, ¿cómo? O sea, no escuché realmente lo que él me estaba diciendo porque mi oración final no tiene nada que ver con lo que él me ha estado hablando unos minutos antes, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Asegúrate de orar lo que Dios te acaba de decir en su palabra y entonces sabrás que tu oración será contestada. Por favor, ¿alguien puede leer Juan 15:7, por favor? Juan 15:7. Amén. Dice, si permanecéis en mí y palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Exacto, ¿no? Y si permanecen mis palabras en ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si estamos atentos, dice, pidan lo que quieran y les será hecho, ¿no? Permanecer en él y permanecer en su palabra, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. En el ejemplo que acabamos de hacer, mi oración debería ser algo así, ¿no? O sea, vimos el ejemplo de Marco, ¿no? Entonces, ¿cómo sería mi oración al finalizar de ver lo que me enseñó, lo que me redarguyó, lo que me corrigió, lo que me instruyó? ¿Cómo sería mi oración? Señor, gracias porque a pesar de mi infidelidad, tú permaneces fiel. Perdóname por no haberte dado el lugar que te corresponde en mi vida y mis actividades y ayúdame a ser más diligente en mis tiempos de lectura y oración. Desarrolla en mí obediencia a tu palabra, te lo ruego, Padre nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? O sea, una oración dirigida a lo que Dios me acaba de enseñar, redarguir, corregir e instruir. ¿Correcto? Algo importante después de la oración, ¿no? ¿Qué más debemos hacer? Memorizar. Algunas veces en tu tiempo devocional encontrarás algún versículo que vas a querer memorizar. Si ese es el caso, escríbelo en un pedazo de papel aparte y llévalo contigo todo el día por donde vayas. En cada ocasión que encuentres, saca ese papelito y repasa el versículo. Es importante, ¿no? Dios nos habló, nos mostró un versículo, pues lo memorizamos y creo que dice, si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, ¿sí? O sea, mis palabras en ustedes es eso que las vamos a memorizar, ¿no? Muy bien. Vamos a ver algunas consideraciones finales. Hay que recuerda que el verdadero propósito de hacer tu devocional no es encontrar verdades ocultas o aspectos novedosos de la palabra, sino tener comunión con Dios y recibir instrucciones suyas. No busques nuevos descubrimientos, sino comunión e instrucción, ¿no? Estamos viendo aquí que el énfasis es en la aplicación práctica, ¿no? En lo que debemos hacer en el día a día, lo que Dios nos muestra, lo que Dios quiere que nosotros guardemos de su palabra, ¿no? Ahora, paso importante, número 2, dice, considera siempre que un devocional no es algo obligatorio, sino un privilegio.
Por ejemplo, en la mañana me levanto y, ay, tengo que hacer mi devocional. Ay, qué flojera. No, es un privilegio. Pues es decir, acércate a Dios con una actitud correcta y no a regañadientes, ¿no? Ten paz. Tu salvación no depende de tus tiempos devocionales, ¿no? Lo que vemos en Efesios 2, 8 y 9, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Pero tu comunión con Dios será mucho más cercana mientras más fiel seas en tus devocionales, ¿no? O sea, entre más fidelidad guardemos en eso, pues nuestra comunión cada día será más cercana, ¿no? Ahora, un devocional no es algo mágico, no es una fórmula para obtener cosas, sino una manera de fortalecer tu comunión con Dios, ¿no? No vamos a encontrar algo así, muy esotérico, algo, no. O sea, es un tiempo de comunión. Otro punto importante, no hay una forma correcta de tener un devocional, ¿sí? Es una relación siempre, en una relación siempre hay un toque de singularidad. Ahora, si bien no hay una forma correcta, sí hay ciertos lineamientos que son esenciales. Primero, se basa en la palabra de Dios, no en sentimientos, sensaciones o corazonadas, porque todo eso es engañoso. Pero las escrituras son palabras, pero las escrituras son la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esto lo encontramos en 2 de Pedro 1:19. Ahora, el hacer mi devocional es una decisión personal y consciente. O sea, no voy a decir, me voy a levantar en la mañana y, Mari, paras de hacer tu devocional. O, papá, ya no hiciste tu devocional. No. Eso es algo personal, es una decisión personal y consciente. Mucho más allá de mi estado de ánimo. ¿Qué quiere decir eso? Que si me siento así abatido o X, pues no depende de mis sentimientos, sino de qué, de mi comunión con Dios, ¿no? Ahora, es una necesidad como comer, aunque a veces sienta que no tengo hambre, sé que necesito la alimentación. No hay sustituto para el alimento que recibo a través de la palabra de Dios. No hay un sustituto, ¿sí? Es un alimento, necesitamos alimentarnos diariamente, ¿no? O cada que tenemos esa necesidad, y yo creo que todos los días necesitamos, ¿no? Ahora, si al principio sientes que no puedes, que Dios no te habla, o que pues no eres capaz, o no sé, o sea, no te desalientes, ¿no? Persevera en tus devocionales y en oración. O sea, necesitas aprender a escuchar a Dios, y eso a veces requiere un poco de práctica. Por ejemplo, si vas al gimnasio, no ves los resultados terminados en la primera sesión de ejercicio, ¿no? Llegas un día y ya quieres ver el músculo, ¿no? No, o sea, ahora, pero si eres constante, los resultados serán evidentes pronto. ¿Qué quiere decir eso? Que si estoy haciendo ejercicio un día, pues no pasa nada. 2 días, 3 días, una semana, 15, un mes, al mes ya empiezo o sea, ya se empieza a notar, ¿no? De que pues realmente se está aprovechando eso, ¿no? Ahora, no te desanimes, recuerda que Él ha enviado su Espíritu para enseñarte su voluntad a través de la palabra. Ten confianza, Él hará, ¿sí? Entonces, esto es importante, ¿no? Algunas preguntas frecuentes, ¿no? De repente dice, ¿cuál es la mejor hora para hacer mi devocional? Pues a ver, al mediodía, en la noche o por la tardecita. Ya vemos que en el tiempo libre, pues no, porque pues luego tiempo libre pues ni hay, ¿no? A ver, dice, realmente eso depende de uno, ¿no? Depende de ti. Lo importante es que encuentres ese tiempo en el que no haya mucho ruido ni distracciones. Normalmente esto cuando sucede, eso sucede en las primeras horas de la mañana, ¿no? Pero siéntete con la libertad de buscar a Dios en cualquier momento del día. Ahora, el problema de hacer tu devocional en la noche es que probablemente estés aturdido con los pensamientos de todo el día y no puedes concentrarte bien en tu lectura, y además puedas estar ya cansado, ¿no? En la noche ya lo que quiero uno es llegar a dormir y es que tengo que hacer mi devocional, pero ya me quedé dormido. Pues ya no, ¿verdad? O sea, no.
El ejemplo que tenemos para hacer un devocional, ¿quién es? El Señor Jesucristo se levantaba muy temprano para ir a buscar dirección del Padre, ¿no? Por ejemplo, en Marcos 1:35, Mari, por favor. Es Marcos 1:35. Amén. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ok, muy bien. ¿Qué es decir tú? Muy bien, entonces dice, levantándose muy de mañana, ¿no? Y en los Salmos una y otra vez se nos invita a buscar a Dios en las primeras horas del día. Aquí vamos, bueno, esto lo ven ustedes cuando les envié esto en Salmos 5:3, en el 57:8, 59:19, 88:13, en esos salmos que se nos invita a buscar a Dios en las primeras horas del día, ¿no? Ahora, ¿qué es importante? ¿Necesito escribir mi devocional? Son preguntas frecuentes. Es mucho mejor darme el tiempo para escribir lo que Dios me dice cada día, porque al escribirlo fijo mejor sus instrucciones en mi mente, ¿sí? Porque de repente los pensamientos son volátiles, ¿no? Y me habló y ya se fue. Pero si lo escribo, como que se afirma el mensaje, el pensamiento, ¿no? Además, cuando me encuentre en alguna necesidad de sabiduría, puedo rápidamente revisar en mi libreta devocional y repasar qué es lo que Dios me ha estado hablando la última semana o el último mes, y con ello encontrar una dirección segura y consejos de Dios de manera clara, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa si un día no puedo hacer mi devocional? ¿Necesito reponerlo? Es que hoy no hice mi devocional, ayer sí, pero hoy se me pasó. No, simplemente asegúrate de que no se convierta en una costumbre, de que hoy no lo hice, pero luego mañana, y mañana se me olvidó ya, ¿no? Cada día que pasa sin hacer tu devocional es una oportunidad que pierdes de ganar sabiduría, fe, paz, dirección, etcétera. ¿Puedes estar un día sin comer? Claro. Y no necesito comer doble al día siguiente, ¿no? O sea, puedo estar un día sin comer, sí. Y no necesito comer doble al día siguiente. Pero el día que no como, voy a estar más débil, con menor capacidad de atención, etcétera. Lo peligroso sería acostumbrarme a no comer. Y yo creo que para mí eso sería difícil, ¿no? Acostumbrarme a no comer. ¿Cómo me aseguro de no hacerle decir a la Biblia cosas que no dice? O sea, no tomes versículos aislados y nunca pierdas de vista el contexto, ¿no? Pregúntate, ¿de qué tema viene hablando este pasaje? ¿Qué tipo de literatura es? Aquí se dan cuenta y estamos aplicando un poco lo que vimos en el método inductivo, ¿no? Estamos viendo el contexto cultural, contexto religioso, contexto geográfico, estamos haciendo esas preguntas, ¿no? Pero aquí nos vamos a enfocar en ¿qué? En la aplicación práctica, ¿no? En Salmos y Proverbios hay mucha poesía y por tanto mucho lenguaje figurado. Muchas cosas no son literales. En Romanos tenemos cadenas de argumentos lógicos, o sea, cada concepto depende de haber comprendido el concepto anterior. Es por eso que Romanos está lleno de frases como por tanto, así que, así también, de manera que, etcétera. Un manual bíblico te puede ayudar a entender qué tipo de literatura es el libro que quieres estudiar. Aquí me regaló uno Mari, está muy bonito. Es una guía ahí veo qué tipo de escritura es, y eso te ayuda, ¿no? Un manual bíblico te ayuda a entender qué tipo de literatura es el libro que quieres estudiar. Por ejemplo, vemos en el método inductivo que los salmos, que es poesía, el otro es o sea, el tipo de escritura que llevamos, ¿no? Por ejemplo, las cartas son epístolas, ¿no? Y así o sea, etcétera, ¿no? Ahora, algo importante, ¿no? ¿Quién está hablando? ¿A quién se está dirigiendo? ¿Cuáles son las circunstancias que rodean este pasaje? Son palabras importantes que nos tenemos que hacer cuando estamos analizando nuestro texto, ¿no? Un ejemplo muy común de un texto fuera de su contexto, suena muy, dice, un ejemplo muy común de un texto fuera de su contexto es
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto está en Filipenses 4:13, ¿no? Y utilizamos ese versículo para todo tipo de situaciones, ¿no? Si tengo que presentar un examen en la escuela, si tengo sueño y necesito seguir trabajando, si quiero un carro y estoy pensando en sacar un crédito, etcétera. Pero el contexto en ese pasaje es muy claro. ¿De qué está hablando Pablo? Está diciendo que él aprendió a vivir en riqueza y en pobreza y que no le preocupa tener abundancia material o no tener nada, que sabe que sea cual sea la circunstancia, Dios está con él y lo fortalece. O sea, cuando necesito dinero, ese versículo no es para conseguir dinero, sino para darnos consuelo. Dios me fortalece a pesar de las circunstancias. Qué distinto a lo que normalmente escuchamos, ¿no es verdad? O sea, es muy distinto, ¿no? Porque de ejemplo, estoy haciendo pesas y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pues nada que ver, ¿no? Entonces, es esto lo que analizamos en cómo hacer un devocional, ¿no? Luego se los voy a enviar completo el PDF para que ustedes lo vayan analizando, y lo importante es que si Dios puso en nuestros corazones llevar a cabo esta actividad, pues lo hagamos, ¿no? Y sigamos adelante, y Dios nos va a hablar mucho en ese sentido, ¿no? Y por medio de los devocionales diarios, ¿no? Yo creo que eso es una buena manera de tener comunión con Dios, y como dice en el pasaje, Jesús muy desde mañana, ¿no? Se levantaba, dice, y oraba, ¿no? Y por ejemplo, cuando el enemigo lo tienta y empieza a decirle, y dice, es que escrito está. Y si ustedes analizan las veces que dijo escrito está y hace la cita, en ese momento nos damos cuenta en qué lugar estaba haciendo Jesús su devocional. ¿En qué parte creen que está haciendo ese devocional? Pues en Deuteronomio, ¿no? El Señor Jesús estaba analizando Deuteronomio y tuvo palabra para contestar a quién, pues al enemigo, ¿no? Entonces Dios nos puede dar esa palabra que necesitemos nosotros en el momento preciso. Pues esto es lo que les quería compartir. Les envío el PDF y me gustaría que lo analizaran, y si está en su corazón hacerlo, llevarlo a cabo, pues yo creo que va a ser un buen tiempo, ¿no? Pues vamos a orar, damos gracias y pues pasamos a despedirnos, ¿no? Oramos, por favor. Señor bendito Padre, te damos gracias por este tiempo en que tú nos has permitido conocer esto, Señor, de cómo hacer un devocional. Y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, guiándonos y que podamos aplicar esto, encontrar la aplicación práctica diaria en nuestras vidas, Padre, por medio de tu palabra, Señor, porque sabemos que toda tu escritura es útil, Señor, y nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia, con el fin de que seamos perfectos y capacitados para toda buena obra, Señor. Te doy gracias, Padre, por este tiempo, y te doy gracias por mis hermanos que han dispuesto este tiempo en su corazón para escuchar de ti, de tu palabra, y conocer más cómo acercarnos a ti por medio de los devocionales. Te agradezco, Padre, te doy gracias y te alabo en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Ay,